porque con la teoría no nos dio tiempo a verlo. Tenía que elegir entre que viéramos un poquito de fibra óptica o ver una pincelada del ejercicio, porque tampoco daba tiempo a hacerlo. Así que escogí hablar un poquito de la fibra óptica. Entonces, este es el problema. Lo tenéis, lo he subido además en aula global, o sea que tenéis el ejercicio. Vale. Entonces, no sé si lo habéis intentado alguien hacerlo. Bueno, no pasa nada. Si os parece bien, como el otro día, vamos a intentar hacerlo entre todos. ¿Vale? Os planteo una serie de preguntas y que os haga un poco reflexionar y me dais o me escribís por el chat o si queréis hablar podéis hablar sin ningún problema y entre todos lo vamos a intentar resolver. Entonces, fijaos que nos dicen que en la figura se muestra el esquema de un sensor de fibra óptica para medir desplazamientos. O sea que, fijaos que, a ver si me deja aquí rayar, sí. Este sería el objeto, esto que estoy señalando, sería el objeto que se va a desplazar a ver, aquí, que se va a desplazar de esta manera, ¿no? Fijaos aquí pone gap, que es el espacio entre la fibra, todo esto de aquí sería la fibra, todo esto es fibra y por aquí tenemos fibra. Por el LED, digamos que por el LED viajaría la luz, o sea, se transmite la luz, mejor dicho, se propaga. Desde el LED se propaga la luz por esta fibra. Vamos a poner esto en rojo. Así. Se propaga por la fibra hasta llegar al objeto y luego volvería, se refleja, parte de esa luz entra por la fibra y iría hacia el fotodiodo. ¿Vale? Esa sería un poco la idea de funcionamiento de este sistema. Me dicen que en la figura 2 se muestra la curva de calibración de este sistema. O sea que en función del objeto que se separa más o menos de la fibra, pues aquí me aparece en esta figura la curva de calibración. O sea, la curva de calibración, acordaos que me indica el funcionamiento del sistema. En el eje de las X, ¿qué tendríamos? ¿Qué mediríamos? Distancia. Y en el eje de las Y, pues lo que medimos aquí es, en este caso, corriente. O sea que mi sistema me genera corriente en función de la distancia, de cuánto se desplaza el objeto de mi sistema. ¿Qué más nos dicen? Dice, toda la luz del emisor que se acopla a la fibra óptica se envía al objeto, mientras que la luz de vuelta llega al fotodiodo a través de la fibra óptica receptora. Bueno, lo que os he contado. Me dicen que como fuente de luz se utiliza el LED IF-E97. Ese sería el LED emisor. Y mira, IF-E97. Aquí estarían las hojas de características o una parte de las hojas de características de este diodo. ¿Vale? Es como un mini resumen. Entonces, lo primero que me piden es que expliquemos el funcionamiento del sensor. Y además nos dicen qué tipo de fibra óptica se puede utilizar. Bueno, lo de qué tipo de fibra óptica, ahí sí que no lo vais a saber, pues porque tampoco os conté muchas cosas sobre fibras. O sea que, bueno, os diré la solución, pero para que lo sepáis, pero vamos, que se supone que no lo debíais resolver, o saber, perdonad. Pero explicar el funcionamiento sí. Fijaos que, por lo que os he contado antes, se trataría de un sensor de fibra óptica de intensidad en reflexión. O sea que emitimos luz o una intensidad de luz, refleja, por eso de lo de sensor de intensidad en reflexión, refleja una parte y hacia el receptor. Perdonadme un segundo, perdonad.
Perdonad por la interrupción, que no sé qué pasa hoy, ahora tenía hambre. A ver, vamos a ver, entonces estaba un poquito hablando del apartado uno. Entonces, ¿alguien tendría dificultad por entender el funcionamiento del sistema con lo que he explicado? ¿Hay alguien que diría, no tengo ni idea"? O estoy perdido, I'm lost. Sí, claro. De todas formas, ese sería el dibujo. Vale, dámelo. Mm, ¿Alguien estaría perdido? O sea, lo que os digo es que sería un sistema de intensidad en reflexión. Entonces, la potencia óptica que emite el LED se propaga justamente por la fibra óptica. Es la línea roja, o sí, roja es, hasta llegar a la superficie del objeto que quiero detectar. Esa luz se refleja y parte de esa luz reflejada se acopla otra vez, entra en la fibra óptica receptora que conduce esa luz hasta el fotodiodo, que es lo que he dibujado en naranja. Bueno, parece naranja. Y esa luz que llega al fotodiodo genera pues una corriente. Y esa corriente será proporcional a la luz que llega. Por lo tanto, es un sensor de intensidad en reflexión, porque la intensidad va a cambiar en función eh, de la distancia. Si nos fijamos también en la curva de calibración, fijaos que claramente se observan dos zonas, ¿no? La zona 1 sería hasta aquí, más o menos. Esta sería la zona 1 y la zona 2 sería la de la derecha. ¿Vale? Entonces, en la zona 1, pues fijaos que cuando está muy, muy pegada o a una distancia muy próxima al objeto de la fibra, a medida que se aleja, pues va aumentando la corriente con el desplazamiento, ¿no? Y llega a una distancia en lo que ocurre justamente lo contrario. La potencia óptica y por tanto pues la fotocorriente pues disminuye al aumentar el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que quiere decir es que si queremos trabajar en una zona lineal, o trabajamos en la zona 1 o trabajamos en la zona 2. No podemos trabajar en las dos zonas. O sea, tendríamos que elegir. ¿Vale? Eh, sobre la pregunta, bueno, sobre esto tenéis alguna duda. Esto que os he comentado sería el funcionamiento justamente del sistema. Genial. Eh, sobre el enunciado, cuando dice, bueno, ¿y qué tipo de fibra óptica? Bueno, tendríamos que buscar una fibra óptica que presente el mínimo de atenuación. O sea, dijimos que cuando la luz entraba por la fibra óptica era un medio por el que se guiaba la luz hacia el otro extremo, hacia la salida. Pero, obviamente, había unas pérdidas. Entonces, esas pérdidas van a ser mayores en función de la distancia. También depende, digamos, de las características de atenuación de la fibra, que van a depender de la longitud de onda. Eso significa que dependiendo de la longitud de onda, si es el visible o es el infrarrojo, o dependiendo de esa longitud de onda, el introducir esa luz por la fibra óptica pues va a tener una atenuación mayor o menor. Entonces, comercialmente existe un tipo de fibras, por ejemplo, se llaman las fibras de plástico, son las que solemos tener en casa. Se pueden manejar de forma muy fácil, se pueden meter en los cajetines de los edificios y digamos que ir digamos, recorrer toda la vivienda y todo el edificio. Y bueno, pues es un tipo de fibra muy barata y muy económica. Digamos que está optimizada o funciona muy bien en el visible, ¿vale? Que es justamente, ahora veremos qué tipo de luz emitimos, pero justamente coincide con el tipo de iluminación o de LED que vamos a utilizar. El LED que vamos a utilizar trabaja justamente es en el visible y es donde presenta menos atenuación, ¿vale? Entonces, esto os lo comento, no lo teníais que saber, pero os lo comento pues por responder al ejercicio 1 y complementar un poco lo que sabéis sobre el tema de fibra óptica. Vale. Entonces, si nos fijamos en el datasheet,
Os he dicho que transmite el visible. Fijaos, a este dato. Pone peak wavelength. Esto es el pico en longitud de onda. Acordaos que cuando vimos el LED, vimos que emitía a un pico máximo, a un valor máximo de longitud de onda. En este caso, el valor máximo es de 660 nanómetros. O sea que este LED emitiría una luz roja. Dijimos que no emitía una señal de luz monocromática, sino tenía un ancho espectral, en este caso 40 nanómetros. Luego aquí el datasheet nos dice que la potencia es de 325 microvatios cuando circula 20 miliamperios. ¿Vale? Entonces, si quiero otra potencia, pues tendría que ver, o en el datasheet me tendrían que decir, pues para qué corriente debería generar esa potencia de luz. Igual que me lo dice en microvatios, también me lo dice en dBms, en este caso, menos 0,49. Vale. Y luego me aparece información sobre el forward voltage, que me dice que para 20 miliamperios el voltaje es de 1,7 voltios. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si quisiera emitir otro tipo de luz? Pues necesitaría otra corriente. Pero igual que necesito otra corriente, esa corriente hará que yo tenga un voltage forward diferente, ¿vale? Y eso me lo tendría que dar el fabricante. O sea, no es trivial. O sea, se podría hacer una caracterización del LED para ver qué voltage forward se requiere para cada corriente, pero en este caso... perdóname un segundo. Es que aquí ahora no, que tengo clase. Pintas un poco y te vas a ver los dibujos. Venga. A ver, perdonad. A ver, entonces, ¿duda con esto que he dicho de las características del LED? ¿No? Genial. Vale, pues entonces, y perdonad por lo de los parones. Lo que me dicen es que diseñe en el apartado 2, o sea, estábamos en el apartado 1, yo creo que esto ya está resuelto. El apartado 2 nos dicen que diseñemos el circuito de excitación del LED si se desea que emita una luz de 325 microvatios a 660 nanómetros. Fijaos que el problema no presenta ninguna dificultad porque justamente coincide con los datos de las hojas de características. Pero recordad que si necesitara otra potencia de luz, otros microvatios diferentes, tendría que buscar en el datasheet para qué corriente corresponderían esos nuevos microvatios. ¿Vale? Lo que está claro es que la longitud de onda es inamovible, o sea, es un parámetro que no se puede modificar. En este caso son 660 nanómetros y si quiero otra longitud de onda tendría que buscar otro LED. Este no, o sea, no hay ninguna manera que yo pueda modificar la longitud de onda de forma dinámica en el LED. ¿Vale? Entonces, para el circuito de excitación, bueno, habría muchos circuitos de excitación, ¿no? Pero en todos ellos, vamos a poner aquí esto, esto, vamos a cambiar. En todos ellos se debe cumplir dos puntos. Es que el LED debe estar polarizado en inversa. Perdona, en inversa. El LED debe estar polarizado en directa. ¿Vale? Entonces, eso significa que si este es mi LED, el simbolito de LED, el voltaje en el ánodo tiene que ser mayor que el voltaje en el cátodo. Eso significará que está polarizado en directa. Y eso es el punto A. Y el punto B, de cosas que se debe cumplir, es que la potencia que emite el LED está fijada por la corriente, que es lo que os he contado antes. Que esta corriente es la que me fija la potencia que voy a emitir. Entonces, el circuito más sencillo va a estar formado por una resistencia. O sea, lo más sencillo que podéis montar es en serie con el LED una resistencia. Esto lo conectamos a tierra. Esto sería R sub S y aquí tendríamos más VCC. ¿Vale? Entonces, ya en el datasheet ya me están diciendo que aquí que para 20 miliamperios justamente está emitiendo la potencia que me están pidiendo. O sea que esos dos datos son claves para el diseño. O sea que por aquí lo que voy a querer es que circule una corriente de 20 miliamperios
¿vale? Y ya está. Entonces, ¿qué pensáis que me haría falta más? O sea, que con los 20.000 amperios yo estoy garantizando que por el LED vaya a emitir una potencia de 325 microvatios. Vale. Pero para calcular RS, si yo quiero calcular RS, ¿qué datos me haría falta? El VPIC. El VPIC, Adrián, ¿te refieres al forward voltage? Exacto, exacto. Pues este voltaje es el que me hace falta, que aquí pone que es 1,7 voltios, ¿vale? El forward voltage. Fijaos, es lo que lo estoy diciendo mucho, pero tened cuidado. Ese voltaje es característico para una determinada corriente. Si la corriente cambia, el forward voltage va a ser diferente, ¿vale? Aquí coincide y es todo genial, pero tenéis que saber que este voltaje puede cambiar. En este caso hemos dicho que es 1,7 voltios. Esto será igual a VCC menos 1,7 voltios dividido por la corriente que es 20 miliamperios. Aquí nos faltaría que nos dijeran un voltaje. O sea, tenemos que saber qué VCC. Entonces, como no nos dicen nada, porque es una cosa que hemos diseñado nosotros, aquí ese voltaje lo decidimos nosotros. O sea, que aquí pondríamos que VCC vale, por ejemplo, 5 voltios. Y si nos echamos las cuentas, 5 menos 1,7 dividido por 20 a la menos 3 son 165 ohmios. ¿Vale? O sea que esto sería 165 ohmios. O sea que con una resistencia de 165 ohmios alimentado a 5 voltios generaríamos o haríamos circular una corriente de 20 miliamperios y eso produciría que el LED emitiera una potencia de 325 microvatios. ¿Vale? Y con esto tendríamos el apartado 2 resuelto. Ya os digo que el apartado está abierto. Este es el circuito más sencillo que podéis montar, pero podríais haber montado otro. Pues un circuito, pues por ejemplo, como el que vimos en la sesión anterior. Vale. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vale. Vale, entonces, ahora en el apartado 3 nos piden que determinemos la sensibilidad del sensor. Nos dicen que lo expresemos en nanoamperios, es esto de aquí, nanoamperios por micrómetros. Y nos dan el rango de 25 a 50 micras y de 200 a 400. ¿Por qué nos dan dos rangos? Porque acordaos que en la curva de calibración os he dicho que había dos zonas, la zona 1 y la zona 2. Entonces, para la zona 1 nos dicen un determinado rango, me lo voy a inventar, pues por aquí, por ejemplo, y para la zona 2 pues nos dirán pues por aquí y por aquí, ¿vale? Justamente para acotar y coger pues que el comportamiento sea lo más lineal posible, ¿vale? Entonces, esto, no sé si hacerlo sobre el dibujo, bueno, lo hago en el dibujo yo aquí pintado y ya está. Vale, entonces esto correspondería con el apartado 3 del problema. Entonces, en el apartado 3 nos dicen que una de las áreas en la zona 1, el área es de 25 micras hasta 50 micras. Entonces tendríamos que ir a la curva, ¿vale? Que hace algo así, no sé. Entonces aquí coger justamente esos 25 y esas 50. Esto sería 25 micras, 50 micras. Este sería el gap, lo que llama el gap, que es el desplazamiento. Y esto es la fotocorriente. Entonces, si nos vamos justamente a la corriente, pues, a ver, vamos a borrar esto por aquí. Vale, si nos vamos aquí a la corriente, por aquí tendríamos 100, este sería 100 micras, 50 estaría por aquí y 25 por aquí, ¿vale? O sea que 25 estaría por aquí, esto corresponde más o menos a 1,5 micras, este punto de aquí, y 50 tendría que estar por aquí, y esto, y esto correspondería con esto sería
Más o menos, bueno, por ahí arriba no. Por aquí cortaría. Aquí sí. Con 3,2. ¿Vale? Y entonces es lo que voy a poner aquí. Pues esto es 3,2. Estos son microamperios y este de aquí abajo correspondería con 3,15. Ay, perdón, 3,15. Perdonad, 1,5. ¿Vale? Este sería este punto y este sería este punto. ¿Vale? Entonces, si quiero calcular la sensibilidad, ¿qué tendría que hacer? Sensibilidad de esa pendiente sería igual a este incremento dividido por este otro incremento. O sea que sería 3,2 micras menos 1,5 micras dividido por 50 micrómetros menos 25 micrómetros. Y si hacemos la operación, pues 3,2 menos 1,5 dividido por 50 menos 25. Bueno, va a dar 25. Vale. Y esto, a ver, 3,2 menos 1,5 dividido entre 25. Vale, esto me gusta más. 1, 2, 3. Esto correspondería con 68 nanoamperios por micrómetros. ¿Vale? Y eso correspondería justamente con esta pendiente de aquí. Vale. Esto voy a llamarla S sub 1. Vale, si quiero hacer lo mismo para el caso 2, donde me lo acotan el problema y me dice que calcule la sensibilidad entre 200 a 400 metros, vale. A ver, igual que antes, esto hemos dicho que es la I sub F, esto es el gap, esto es en microamperios, estos son micrómetros, igual que aquí. Y pues aquí me voy al otro lado de la zona, de la curva, o sea, por aquí más o menos. Entonces es igual que antes. Aquí va de 200 hasta 400. Pues vamos a cambiar de color. Vamos a coger este. 200 es aquí. Pues iríamos hasta aquí arriba. Fijaos. Por aquí. Y 400, pues tiene que ser este de aquí. Hasta aquí. Entonces, 400 sería más o menos 3,1, 3,1, bueno, yo aquí tengo apuntado 3,15, bueno, 3,1 más o menos. Y 200, que es este de aquí, pues este equivale a 4,5, está por aquí, pues un poquito más, 4,60 y algo, ¿vale? Y es justamente lo que voy a representar aquí. Por aquí estaría un punto y otro. Este sería 200 micrómetros y esto sería 400. 400. Decimos que esto vale, hemos dicho que era 3,15 más o menos y 400 4,65. O sea que, como antes, la sensibilidad 2... Uy. A ver, vamos chicos. Vale. ¿Qué? Baja la voz. No quiero. Pues entonces te vas. Si estás aquí es con la voz callada. Pues hablo en la cama, pues hablo en la cama. ¿En la cama? Sí. Hablo. No, saltas como mucho. Perdonad, a ver, S2. Calculamos otra vez como antes la pendiente, que es esta de aquí, ¿vale? Que será este incremento dividido por este incremento, que será 4,65
microamperios menos 3,15 microamperios dividido por el de 4 era 200, pues 200 micrómetros menos 400 micrómetros. Y si hacemos la operación como antes, 4,65 a ver, 4,65 corresponde a 200. Sí, por eso va a salir negativa, porque 200 menos 400 es negativo. Fíjate, 4,65 menos 3,15 dividido por menos 200. 200 menos 400, ¿vale? Y esto será igual a menos, porque tiene que ser negativo, como comentas, 7,5 nanoamperios por micrómetro. Aquí tiene que ser negativo porque justamente es una pendiente de bajada. ¿Vale? Ya está. Entonces, con esto tendríamos el cálculo de la sensibilidad de la primera zona de la curva de calibración y de la segunda. Fijaos que no todas las curvas tienen que ser continuas. ¿Vale? Aquí, justamente en este sensor, tendríamos que elegir o trabajar en la zona 1 o trabajar en la zona 2. ¿Dudas con esto? Genial. Vale, pues volvemos otra vez aquí a las hojas. El apartado 3 ya lo tendríamos. Uy. Y ahora tendríamos que ir al apartado 4. Explique brevemente el funcionamiento del circuito acondicionador. De la figura 4 ahora iremos allí indicando las etapas. Y luego nos pide que calculemos el voltaje de salida en función de una serie de parámetros y, bueno, que calculemos una resistencia para calcular la ganancia, un voltaje de referencia. Pero fijaos, que lo que nos piden es que calculemos ese circuito de la figura 4 para eligiendo este rango, de 200 a 400 micras. O sea, que lo que nos piden es que trabajemos al final en la zona 2. Y que, bueno, pues que la salida varía entre 5 y 0 en función de si variamos entre 200 o 400 micros el desplazamiento. Entonces, uy, perdón, ¿qué es esto? Ese sería el circuito. Entonces, ¿cuántas zonas pensáis que se puede dividir el circuito? Ese sería el circuito receptor, en dos. O sea, entiendo que una de las zonas sería este amplificador, ¿vale? Exacto, una cada. Pero fíjate que este de aquí sería el receptor, pero es el receptor más el acondicionamiento. O sea que si nos ponemos muy exquisitos, incluso podría ser tres zonas. Una sería el fotodiodo que convierte la potencia en corriente, ¿no? Que es este elemento que hemos hablado antes. Otra zona sería el amplificador de transimpedancia que convierte la corriente en voltaje. ¿Vale? Y lo voy a llamar VO1. Y la última zona sería la amplificación. ¿Vale? Entonces, podríamos como decir que hay como tres zonas. Pero si decís dos, porque habéis cogido ya el sensor con el acondicionamiento, pues bueno, también podría valer. Pero si nos ponemos muy puristas, fijaos que hay como tres zonas: sensor, acondicionamiento de conversión corriente-tensión y otro acondicionamiento para amplificar. Y además añadir un offset, porque fijaos que el pin 5 podemos añadir un offset. Entonces, os voy a dejar un minuto para que calculéis cuánto vale el voltaje de VO1 en función de RF y F y el voltaje de VO en función de R sub G, de la ganancia, y de V sub 5 y de VO1. ¿Vale? Os dejo dos minutos.
Eh, Perdona, Natalia. Las tres zonas sí. En la primera zona, mira, lo voy a poner aquí. Realmente tenemos tres zonas muy diferenciadas. La primera sería el sensor, que convierte la luz o el flujo radiante o la potencia radiante en corriente. La siguiente zona o la siguiente etapa sería un conversor corriente-tensión, ¿vale? Que sería el amplificador de transimpedancia. Y luego la tercera zona sería un amplificador, además con offset, que es lo que corresponde con la VO. A este de aquí lo he llamado VO1, creo. Antes. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro, Natalia? Vale. A ver. ¿Habéis extraído las expresiones? ¿Qué sentido tiene la fotocorriente en el fotodiodo? Bueno, al final por aquí va a venir luz y esto me va a generar la fotocorriente. Esa fotocorriente me va a dar un voltaje, o sea que yo al final yo voy a tener un voltaje con un determinado rango que es proporcional a la distancia que está el objeto. O sea que digamos que forma parte de mi sensor. Es donde yo voy a medir justamente esa corriente de la curva de calibración en un voltaje. Sí, sí, sí que va a circular corriente. Fíjate, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Bueno, a lo mejor aquí borramos. Uy, espera, que borre. A ver, vamos, voy a borrar todo esto. Fuera. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando incida aquí luz, se va a generar una corriente entre cátodo y ánodo. Esa corriente no puede venir por aquí. Entonces, justamente esta fotocorriente va a atravesar la resistencia. O sea que al final me va a generar un voltaje en función de esa corriente. Este voltaje será igual a menos RF por IF. ¿Vale? ¿Sí? Exacto. O sea, como dice Lucas, la corriente que se genera iría de cátodo hasta entre cátodo y ánodo. Y, Carlos, no circula, o sea, cuando dices no circula corriente por el operacional, en eso sí que es cierto. Entonces, toda la corriente del diodo iría por la resistencia. ¿Vale? ¿Lo veis todos? Vale, entonces ahora la siguiente etapa, pero la I del segundo no es cero también. Claro, pero es que esto no es un amplificador operacional, esto es un amplificador de instrumentación. Y el amplificador de instrumentación lo que hace es que el voltaje de salida será igual a V más menos V menos, o sea, lo que tenga en la entrada, y lo multiplica por una ganancia. Y además le suma el voltaje que tenga en el pin 5, ¿vale? Entonces, claro, no es un comparador, es un amplificador de instrumentación. Cuando veáis AD620 o una resistencia así conectada como tiene este, pues pensad que, que ya no es un amplificador operacional normal. Hace referencia al símbolo del amplificador de instrumentación. Entonces, claro, fijaos que una expresión sería esta de aquí, esta, ¿vale? Y la otra de salida sería esta, ¿vale? O sea que al final yo tendría que VO sería igual al voltaje V más menos V menos. Realmente V más está masa, por lo tanto, aquí yo lo que voy a tener es RF por IF positivo, ¿vale? Por la ganancia. La I sub F se calcularía como el otro día. Lo que pasa es que aquí, como la curva de calibración ya nos está dando la corriente, no nos hace falta buscar la responsividad, porque nos está diciendo justamente en esta curva de calibración la corriente que está llegando. Si no nos la dijeran, tendríamos que conocer la responsividad. Exacto.
fíjate que a veces nos dan la curva de calibración y ya alguien lo ha hecho por nosotros. Pero si no nos lo dieran, bueno, de hecho se ha medido experimentalmente. Pero si lo quisiéramos hacer mediante los cálculos, tendríamos que saber la responsividad del fotodiodo. Lo que pasa es que de momento nadie no nos ha dicho nada sobre ese fotodiodo. ¿Vale? La ganancia en la D620, eso está en el datasheet, en las hojas de características del componente. Pero si lo miráis, la ganancia corresponde con 1 más 49,4 kiloohmios dividido por R sub G y más Vref. ¿Vale? Esa sería la expresión total de ese circuito. ¿Vale? Esto de aquí corresponde con el voltaje V menos V más. ¿Vale? Como V menos está conectado el VO1 y es negativo, por eso al final lo pongo como positivo. RF por I sub F. ¿Vale? ¿Lo veis todos? Fijaos que además aquí nos está dando la expresión de la ganancia de la D620. Nos está dando la expresión del amplificador de instrumentación, la que os he puesto ya ahora. Y además nos dice el valor de esa resistencia R sub F, la resistencia que está realimentada negativamente en el TL081. Entonces, ¿sabríais calcular ahora o plantear el sistema de ecuaciones? Exacto, nos quedaría un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ver. Entonces, vamos aquí a la hoja y aquí lo hacemos más tranquilo. O sea, que lo que realmente yo tengo es el amplificador operacional. Aquí tengo una realimentación. Esto es R sub F. Por aquí yo tengo un diodo y eso está conectado a tierra. Y por aquí hemos dicho que tenemos un amplificador de instrumentación. Esto es menos, esto es más. Por aquí viene la resistencia que controla la ganancia. Acordaos que esta R sub G es la que decide qué ganancia va a tener el amplificador de instrumentación. Y esto es un amplificador operacional. El pin 5 está conectado justamente a un voltaje de referencia. Y esto sería mi V sub O. Y yo al final he llegado a la conclusión de que, vamos a ver, V sub O es igual a I sub F por R sub F, que me lo dan, por 1 más 49,4 kiloohmios dividido por R sub G y más Vref. Entonces, en el problema lo que nos dicen es que yo quiero que V sub O valga 0 voltios cuando la distancia de la fibra a mi objeto esté a 400 micrómetros. ¿Vale? Y quiero que valga 5 voltios cuando la distancia sea de 200 micras. Fijaos que antes en el apartado anterior ya hemos visto a qué fotocorriente corresponde con los 400, que era 3,15 microamperios. Así. Y a 200 micras igual. Hemos visto que correspondía con una corriente de 4,65 microamperios. Vamos a ver. Entonces, planteo con la expresión, con esta expresión de aquí, con esta expresión que modela el comportamiento de mi sistema receptor, yo digo que quiero 0 voltios de voltaje de salida cuando IF valga
3,15 microamperios por RF, que según el problema me dicen que esto vale 1 megaohmio, pues lo pongo ya. Multiplicado por 1 más 49,4 kiloohmios dividido por R sub G y más una VREF. Y que son, fijaos que tengo dos incógnitas. Y luego quiero que valga 5 voltios cuando la corriente sea de 4,65 microamperios. El 1 mega se repite. La ecuación de la ganancia de mi amplificador de instrumentación es la misma. Y más VREF, que es la incógnita que yo quiero averiguar. Entonces, fijaos, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. VREF y R sub G. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resolver, despejar de aquí y resolver. Pues como antes, pues lo puedo restar. Menos 5 voltios de 3,15 microamperios menos 4,65 microamperios por 1 mega. Sí. Y de 1 más 49,4 kiloohmio dividido por R sub G. Vale. Más bla, eso ahí se da. Entonces, si no lo voy a hacer yo creo que todo el mundo lo sabréis hacer, ¿vale? Lucas, con lo de la sensibilidad, bueno, he planteado las ecuaciones. ¿Te queda claro así? ¿O tienes alguna duda con las ecuaciones que he planteado? Vale, pues de aquí sería calcular directamente R sub G y VREF. O sea, con esta expresión de aquí directamente la idea sería despejar R sub G. Y si os voy a decir ya lo que da. R sub G daría 21.478 ohmios. Y con esta R sub G, pues podíais ir a la primera ecuación y de aquí despejar VREF. Y VREF os tendría que dar aproximado menos 10,4 voltios. ¿Vale? Entonces, esa sería la solución a este sistema de dos ecuaciones. Os invito a que lo hagáis y que veáis que da justamente eso. Vale, entonces con esto estaría resuelto el apartado, el apartado 4. En el apartado 5 lo que nos dicen es que si cambiamos el LED por una fuente de luz que acopla la misma potencia, los 300, ¿cuánto era? 325 microvatios, pero la longitud de onda es diferente, lo que nos preguntan es si hay que hacer alguna modificación y para que funcione correctamente. Entonces, ¿pensáis que si cambiamos la longitud de onda el circuito funcionaría igual? O sea, el sistema funcionaría igual. No funcionaría igual. Fijaos una cosa, como ha dicho Adrián, vamos a ver, fijaos que aquí en el ejercicio 1 hemos dicho que utilizamos una fibra óptica y os he comentado en el apartado 1 que esa fibra óptica sufre una atenuación que está en función de la longitud de onda. Entonces, os he dicho que por ejemplo, para trabajando en el visible, en el rojo, a los 660 nanómetros, una fibra que se comporta muy bien, que tiene un mínimo de atenuación a esa longitud de onda, sería la fibra óptica de plástico. Entonces, esa fibra óptica funciona muy bien para 660 nanómetros. Si tengo que trabajar con otra longitud de onda que no me la dan, 850 nanómetros, la atenuación será mayor. Por lo tanto, si la luz se propaga por la fibra óptica y llega al fotodiodo, la potencia que llegaba al fotodiodo ahora, con otra longitud de onda, va a ser diferente a la que tenía antes. Por lo tanto, esta curva de calibración no me va a servir. Esa curva de calibración está pensada para transmitir con un LED que trabaja en el visible a 660 nanómetros. Si yo trabajo ahora en el infrarrojo, a los 850, las pérdidas por la fibra van a ser mayores. Por lo tanto, al llegar menos luz al fotodiodo, al otro extremo de la fibra receptora, va a llegar menos luz y por lo tanto va a generar menos corriente. ¿Vale? El fotodiodo funciona igual.
pero le llega menos luz. ¿Veis? Entonces, la curva de calibración es diferente y por lo tanto la sensibilidad podrá cambiar, la curva en sí cambiará. ¿Vale? Entonces, eh, por lo tanto, se modificaría el sistema. Y luego otra cosa, el fotodiodo seguramente tendrá una máxima sensibilidad a una longitud de onda. Seguramente también al cambiar al infrarrojo, la sensibilidad del fotodiodo también cambiará. Claro, hombre, de 660 a 850 está muy estrecho. O sea, si me dijeran 1000 y pico, 1100, 1200, bueno, tendría mis dudas. Pero digo yo que se atenuará, eso sí. O sea, que por eso te comento que la curva, o sea, por un lado se produce atenuación en la fibra óptica, por lo tanto llegará menos luz al fotodiodo, pero es que el fotodiodo, su responsividad también será diferente. Por lo tanto, la fotocorriente generada, además que llega menos luz, porque se atenúa, además generará menor cantidad de fotocorriente. Lo que habría que ver es cómo es el espectro del fotodiodo. A lo mejor ese fotodiodo a 850 la sensibilidad es mayor, no lo sé. Es que como no nos dan información del fotodiodo, no lo podemos saber. Pero lo que está claro es que la fotocorriente generada va a ser diferente. Podrá ser mayor, podrá ser menor, lo lógico es que sea menor. Pero no lo sabemos porque no nos da más información. Solo podemos especular. ¿Vale? Entonces, lo que está claro es que la etapa condicionadora habría que modificarla. O sea, que para lograr ese cambio entre 0 y 5 voltios, el hecho de cambiar el LED emisor obligará a obtener una nueva curva de calibración y a modificar la ganancia y el offset del acondicionamiento. ¿Vale? Esa sería la conclusión o lo que tendríamos que poner en el apartado 5. ¿Vale? ¿Dudas sobre este ejercicio? No, vale, genial. Pues pasamos a medidas de desplazamiento. Ah, no, perdón. Este no es. A la barrera óptica. Entonces, en la barrera óptica se supone que estamos en una empresa por la que pasan una serie de paquetes por una fibra, ¿cómo se llama esto? Con una cinta transportadora, ¿no? Que es justamente coincide con el dibujito este que tenéis aquí, justamente. Entonces, fijaos que hay una serie de paquetes que tienen una cierta altura y entonces en estas barras tenemos un LED emisores y LED y fotodiodos, perdonad. Entonces, tenemos como un array de LEDs emisores en la barra de la izquierda y de fotodiodos en la barra de la derecha. Entonces, con esto, el objetivo de este sistema es conocer la altura del paquete. Y esto va a servir en esta industria, por ejemplo, pues para clasificarlo. Pues seguramente, en función de la altura, pues a lo mejor pues tendrán que ir a otra cinta, o tendrán que ser apartados, o justamente si cumplen una cierta altura, pues seguirán por la cinta. Vamos, el objetivo no lo explican, pero se supone que esto sirve pues, para clasificar paquetes. Vale. Y más o menos, si leéis el párrafo, es lo que os explican ahí. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, no sé si dicen algo aquí, sí, nos dicen que en la figura 2 está el circuito receptor. Vale. Entonces, el circuito receptor lo que aparece es un fotodiodo, por un lado, que es este de aquí, y además un diodo LED. Y el diodo LED lo que va a hacer es que se encienda un LED en función de la altura. O sea que esto es como una especie de búmetro, por ejemplo, como los que aparecen en la música, ¿no? Cuanto más cantidad de volumen en una canción, pues sube más un array de LEDs, pues esto sería algo así. En función de la altura del paquete, pues se iluminarán más LEDs o menos LEDs. O sea, visualmente se visualizará la altura del paquete. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos LEDs y cada uno de estos fotodiodos estarían en una de estas barras. Entonces, lo que nos piden aquí es que describamos el funcionamiento del circuito 2, de la figura 2, perdonad, identificando sus bloques e indique la función. Entonces, con lo que sabemos hasta ahora, ¿seréis capaces de decir cuántos bloques estaría formado este circuito? Venga, sin miedo, que no nos jugamos nada, ¿eh? O sea, el circuito receptor
¿Cuántos bloques tendría? ¿Bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro, cinco bloques? Tres bloques. Genial. Bueno, dos. Bueno, es lógico pensar que podéis decir dos, pero como hemos visto antes, deberían ser tres. El primero es como antes. El primer bloque estará formado por un fotodiodo. En este caso, el fotodiodo tiene que estar polarizado en inversa. Y, por tanto, se comporta pues, como una fuente dependiente de la radiación incidente. ¿Y la resistencia qué es lo que va a hacer? Pues convertir la corriente generada en una tensión. O sea, ahí tendríamos como dos bloques. Bueno, ese sería el primer bloque. Si lo vemos desde el punto de vista de antes, sería dos bloques. O sea, podría ser dos o uno. O sea, un bloque podría ser un fotodiodo, conversor, corriente, potencia óptica, fotocorriente. Bloque 2 podría ser esa conversión corriente-voltaje. Pero ya os digo que todo eso ya podría ser un bloque también. Luego el siguiente bloque sería el comparador. ¿Vale? El comparador, porque no está realimentado negativamente y no es un amplificador de instrumentación, es un amplificador operacional. Por lo tanto, digamos, por la disposición de cómo está construido, vemos que está configurado como un comparador. Y luego el siguiente bloque sería justamente el circuito con el MOSFET, ¿no? Y ese MOSFET lo que haría es trabajar como un interruptor. O sea, dejaría pasar corriente por el LED o la cortaría. Por lo tanto, bueno, pues sería discutible. Podría ser 3, 4 bloques, como queráis. Dos, dos complicado. Faltaría uno más. Pero el 3 más, sí. Vale. Entonces, ¿el LED qué trabajaría? ¿De forma lineal o de forma no lineal? O sea, cada uno de estos bloques, ¿cómo pensáis que va a trabajar? O sea, de estos bloques, mira, os doy una pista. El LED, bueno, trabajaría de forma lineal. ¿El comparador trabajaría de forma lineal? No, ¿verdad? Al final es o tengo un voltaje a la salida o tengo otro. Y eso es un comportamiento no lineal. Y el interruptor, o sea, con el diodo LED, ¿pensáis que trabaja de forma lineal? No, además ya os he dado una pista. He dicho que es un interruptor. Ni siquiera he dicho que trabaja en amplificación. Claro, al final son ondas cuadradas porque si se cruza entre el emisor y el receptor un paquete, no llega luz. O sea, por lo tanto, el voltaje en esa RS1 caerá. Que de repente deja pasar, no hay paquete, el flujo de radiante será máximo, el fotodiodo recibe la máxima luz y eso va a generar la máxima corriente, por lo tanto un voltaje. O sea que lo que vamos a tener es como luz, no luz, luz, no luz. Y eso equivale en R1 a un voltaje o sin voltaje. O sea, 0x voltaje, 0x voltaje. Algo así tiene que dar. Entonces, vamos a ver qué preguntas, porque yo me he venido aquí arriba. Vale, describa el funcionamiento completo del circuito. Yo creo que el funcionamiento pues, está claro. Identificando los bloques, identifique la función de cada uno de ellos. O sea, ya sabemos cómo funciona. Y luego en el apartado B lo que nos dicen es, teniendo en cuenta que en la emisión se utiliza una fuente de luz infrarroja a 850 nanómetros, lo que nos piden es que decidamos cuál de los dos fotodiodos sería el más conveniente para usar. ¿Cuál usaríais de los dos? ¿El fotodiodo G8423 de arseniuro galio indio o el BPW34? El BPW34. ¿Y por qué? Porque el otro tiene una responsividad muy grande. Por la longitud de onda, efectivamente. Fijaos que el BPW34, uy, esto no quería, el BPW34 tiene una responsividad mucho más baja que el G8423, pero el rango espectral significa para qué longitud de onda trabaja. Eso no significa que tenga que trabajar en todas, pero va a trabajar en un determinado rango.
Entonces, entre 400 y 110 trabaja. La máxima no sé dónde estará, pero, pero lo que me están diciendo es que trabaja en ese rango, mientras que el otro fotodiodo trabaja entre 1200 y 2600. Si mi fotodiodo es de 850, o sea, perdón, si mi luz es infrarroja y de 850 nanómetros, significa que aquí no puede trabajar. O sea, que tendría que trabajar con este fotodiodo. ¿Vale? Entonces, ese sería el motivo por lo que el BPW34 sería el escogido. Y el apartado C determina cuál ha de ser la posición del potenciómetro para que el LED inicialmente apagado solo se encienda cuando no hay un objeto que intercepte el haz. Nos dicen que trabajamos, o sea, nos dicen que la fuente de luz infrarroja emite 100 microvatios y que al fotodiodo solamente le llega el 75% de esa luz. Cuando no hay objeto, claro. Y, vale, y que escojamos el valor del potenciómetro justificándolo. Vale. Entonces, ¿sabríais calcular el apartado C con los datos que os dicen? ¿Alguien tendría alguna duda para hacer el cálculo? ¿O tiene problema para entender lo que han dicho? ¿Seríais capaces de calcularlo? Sí, perdona. Este sería. Vale. Vale, no hay problema. A ver. eh, eh, de acuerdo, entonces, lo que nos están diciendo es que por aquí tenemos un LED. Bueno, voy a dibujarlo aquí mejor. Mirad. Tenemos aquí nuestro fotodiodo. ¿Vale? Esto es VCC, nos dicen aquí. Aquí tenemos una resistencia que hace su función es convertir la fotocorriente en un voltaje. Y esto va a nuestro circuito comparador. Esto es más y esto es menos. Y esto iría a un voltaje que eh, pues lo llamo de alguna manera. Bueno, va a un potenciómetro. Lo ponemos así. Lo hacemos bien. Venga. Esto estaría a tierra. Vale. Y bueno, vamos a hacerlo bien, como he dicho. Vale. Bueno, con esto es suficiente. Entonces, vale. Entonces, aquí en el enunciado nos dice que cuando no hay un objeto que interfiere el haz, se supone que la luz infrarroja emite una potencia de 100 microvatios. Eso significa que por aquí tengo un diodo LED infrarrojo conectado, pues de alguna manera, no me dan información, pero me dicen que la potencia es de 100 microvatios. Y lo que me está diciendo aquí es que al fotodiodo llega al menos el 75% de esos 100 microvatios. Entonces, si llega al 75%, ¿cuánta potencia llega al fotodiodo? Aquí a este fotodiodo, 75 microvatios, exacto. Exacto. O sea que aquí van a llegar 75 microvatios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo? Yo ya sé que la potencia que le llega, bueno, lo voy a poner aquí mejor, 75 microvatios. Yo ya sé que le llega al fotodiodo 75 microvatios. Claro, ¿qué potencia
esto va a generar una corriente. ¿Qué corriente va a generar? O sea, ¿cómo puedo relacionar la fotocorriente, la I sub F, con esa potencia óptica? Usando la sensibilidad o responsividad. Acuérdate que a veces lo llamamos responsividad. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner como sensibilidad. IF es igual a la sensibilidad o responsividad por la potencia óptica. En este caso, lo que tendría que... La potencia óptica ya la sé. ¿Vale? No hay problema. Esta la conozco. Son 75 microvatios. Lo que tengo que averiguar ahora es cuánto vale esta sensibilidad o responsividad. Y entonces me voy al datasheet me voy aquí a las hojas de características, ¿no? Que en este caso vemos que nos vamos a esta columna de aquí. Entonces, fijaos que me dicen que vale 0,56 amperios vatio, pero a 900 nanómetros. ¿Estamos trabajando a 900 nanómetros? No. Estamos a 850, efectivamente. Entonces, si seguimos leyendo, claro, pero fíjate, si seguimos leyendo, nos dice aquí que la sensibilidad cae un 10%. O sea, que esa responsividad o esa sensibilidad cae un 10% si voy a trabajar de 850 a 1000 nanómetros, que está dentro del rango que estaría mi longitud de onda. Por lo tanto, como dice Natalia, pues tendríamos que hacer ahí una regla de 3. Lo que podríamos hacer es que, podríamos decir que, a ver, así, si 0,56, perdón, así, amperios vatio es el 100%, pues era el 90, ¿no? Vale. Claro, que hay un 10%. Vale, sí. Entonces, ¿cuál será la responsividad si ahora es el 90%? Porque hemos dicho que hay un 10%. ¿Vale? Entonces, hacemos esta regla de 3. Y si lo despejamos, esta X será igual a 0,56 amperio vatio por 90 dividido por 100. O sea, que sería multiplicarlo por 0,9. O sea que la fotocorriente será igual a la responsividad que será 0,56 amperio vatio por 0,9 por los 75 microvatios. ¿Vale? Y si operamos, si nos echamos las cuentas por 0,9 y por 75 a la menos 6. ¿Vale? Y esto nos dará 37,8 microamperios. O sea que lo que está llegando son 37,8 microamperios. O sea, la corriente que está generando justamente mi fotodiodo. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto por qué he hecho la regla de 3? Vale. Fijaos que si no me dan la responsividad, si yo no estoy trabajando a 850, bueno, en este caso a 900 nanómetros, no puedo utilizar esta responsividad. Esta responsividad sería la máxima para 900. Como estoy trabajando en otra, digamos que aquí me dicen, digamos, cuánto cae esa responsividad. Si no me dijeran este dato, pues lo que tendría que ir es a la tabla y también seguir haciendo una regla de 3. Ver cuánto cae y resolver con una regla de 3 para la longitud de onda que yo quiero trabajar, a qué responsividad corresponde. Y ya está. Al final todos los problemas se resuelven de la misma manera. Vale, entonces el siguiente punto sería calcular el voltaje V+. Este de aquí. ¿Vale? Entonces V+ será igual a R1 por esta fotocorriente. ¿R1 me lo da el problema? Pues esperemos que sí. R1
No entiendo qué dices V raíz de PR1. Eso no sé. Ah, mirad, me lo dicen aquí. R1 vale 1 kiloohmio. ¿Vale? Lo ponía justamente al principio. Sí, a ver, una cosa. Vamos a ver. Entonces, este R1 me dicen que eh, vale 1 kiloohmio. Entonces, con ese kiloohmio, la potencia, ¿a qué potencia te refieres? No tengo ninguna potencia. O sea, tengo la potencia de luz, pero esa potencia no es eléctrica. Esta potencia es óptica. Esta es óptica. Y es igual que esta, ¿eh? Tienes que tener cuidado con eso. Entonces, vale. Entonces esto sería 1000 ohmios por 37,8 microamperios. O sea que esto ya es directo, no hace falta hacer ninguna operación. Esto será 37,8 milivoltios. Vale. Entonces ya tengo el voltaje en V+. ¿Qué es lo que tendría que ver? Bueno, pues ya sé que el límite, cuando va a cambiar de un voltaje a otro, es justamente con 37,8. O sea, 37,8 sería, si no hay objeto, digamos, el voltaje que tendría en V+ cuando no hay objeto. O sea que si hay algún objeto, pues ese voltaje caerá. Entonces lo que tengo que calcular es justamente cuándo valdrá el alfa de este potenciómetro para ajustar el voltaje en V- y hacer esa comparación. Entonces, aquí voy a tener, esto lo puedo modelar como alfa por R sub P, siendo este potenciómetro R sub P, y esto de aquí lo puedo modelar como 1 menos alfa por R sub P. ¿Vale? Y esto sería VCC. Vale. Entonces, puedo decir que si V más, en este caso, es exactamente igual a V menos, y digo que esto es 37,8 milivoltios. Perdona, Valentina, baja la voz. O si no, ya sabes, te vas. Puedes estar aquí con la voz callada. Vale. Vale. A ver. Entonces, si digo que es igual, me voy a ir a esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? ¿Vale? Que corresponde justamente con V menos. Y de ahí puedo decir que alfa es igual a V menos dividido por R sub P. ¿Vale? No, perdona, esto lo estoy haciendo mal. Espera un segundo. Que las prisas son malas. A ver, vale. V menos lo voy a hacer aquí, ¿vale? Aquí abajo. V menos a que es igual a alfa por R sub P por la corriente. Y la corriente, ¿cuánto va a valer? VCC dividido por R sub P. Por lo tanto, esta con esta se me va. Y ahora sí, alfa es igual a V menos dividido por VCC. V menos hemos dicho que sería 37,8 milivoltios. Y VCC, VCC no lo sé. Imagino que me lo darán en el problema. Sí, un segundo y te respondo a eso. A ver, déjame que vea a cuánto lo alimentamos. Uy, este no es. Me dice algo aquí. No. Aquí no me dicen nada. Aquí me dicen que se alimenta a 5 voltios. Bueno, pues lo ponemos. 5 voltios. ¿Vale? Y si echamos las cuentas, esto será 37,8 a la menos 3 dividido por 5. O sea que esto sería 7,5 por 10 a la menos 3. O tendríamos que hacer un giro del 0,75%, o sea, casi nada. O sea, esto lo que significa es que si el potenciómetro está un poquito por debajo de estos 0,75%, puedo regular justamente que se encienda o se apague el LED. Espera un segundo. Sí, ya te repito. O hablas bajo o te quedas. Pero si no, te tienes que ir a verlo. Pues te esperas un momento, que me queda poco. Ahora te lo pongo, pero te tienes que callar.
Bueno, perdona chicos. A ver, Lucas me dice, el potenciómetro, ¿dónde pones el 1 menos alfa o el alfa por R sub P? Vale, lo voy a poner aquí, otra vez. A ver, lo pongo. Mirad, esto es... Uy, espera, lo voy a hacer más grande para que se vea mejor. Así. Entonces, todo esto vale R sub P. Aquí pongo el centro del potenciómetro. Esto yo puedo decir que es R1 y esto puede valer alfa por R sub P y esto es R sub 2 de 1 menos alfa por R sub P. ¿Vale? Entonces, para mí, como este punto corresponde con el V menos y esto es VCC y supongo que por aquí circula una corriente, ¿vale? Pues directamente he dicho que ese V menos es igual a alfa por R sub P y por la corriente. Y la corriente he dicho que vale VCC dividido por R1 más R2, que directamente es R sub P. ¿Vale? ¿Lo ves así, Lucas? Es un modelo. O sea, esto es un modelo que, digamos, que me relaciona. Alfa es el ángulo de giro. A ver, no os he dicho nada de esto porque yo imaginaba que lo sabíais. ¿Esto no lo habéis visto en Instrumentación Electrónica 1? El manejo del potenciómetro. En función del ángulo de giro. Bueno, esto que he puesto aquí, ese alfa, lo que modela es el giro del potenciómetro. Entonces, por ejemplo, si alfa es 0, significa que este potenciómetro, voy a ponerlo con otro color, si alfa es 0, directamente es que el potenciómetro está aquí abajo. Y si alfa es 1, es que está arriba. O sea que alfa va a variar entre 1 y 0. ¿Vale? Entonces, con ese 1 o 0 puedo saber, por ejemplo, si alfa es 0,5, pues está justamente en el centro. O sea, que tanto R1 como R2 tienen que valer iguales. Entonces, en función del valor de ese alfa, que puede valer entre 0 y 1, estoy describiendo en qué posición estaría justamente ese cursor del potenciómetro. ¿Lo veis ahora?